lo extraordinario de la proclamación del Evangelio, por qué es la locura de la predicación que el Señor ha escogido para salvar a los creyentes, a aquellos que creen, es que es algo que tú puedes y debes de hacer, porque es sencillo, porque es muy simple, porque está en la capacidad de cualquier creyente, no importa la edad, no importa las circunstancias, no importa los dones. Está a tu alcance, aun cuando pueda ser de diferente forma, por supuesto. Mirar, se puede predicar el Evangelio desde este lugar y hacerlo con cierta autoridad, en el púlpito, pero también se puede hacer en la plaza, se puede hacer en la calle, o quizá se puede hacer en tu sofá, invitando a alguien que se sienta a tu lado y que les puedas presentar el Evangelio. El Evangelio y la proclamación del Evangelio se acomoda y se sitúa en cualquier circunstancia. Una conversación en el mercado, cuando vas a comprar el pan o las patatas, y puedas tratar con ciertas personas, no tienes que hacer grandes cosas, no es necesario grandes gestos o manifestaciones, no tienes que producir ningún tipo de milagro de convertir piedras en pan ni nada de esto. Puedes hacerlo con tu vecina. El Evangelio es así de fácil y es así de sencillo. Lo puedes hacer aquí, lo puedes hacer en la calle, sencillamente le puedes decir ante tu situación espiritual, hombre o mujer, niño o anciano, lo que tú necesitas, según las Escrituras, es hacer a Cristo tu Salvador y tu Señor. Ven a Él, ven a la cruz, predica el Evangelio. Alguna de vosotros puede ser torpe al hablar. Hay otros que tienen poco conocimiento acerca de las Escrituras, que son jóvenes en experiencia y le falta aún mucho que aprender y que experimentar. No importa, porque el Evangelio se amolda a todos y cada uno de nosotros. Aun cuando la Escritura nos dice que está el don de la predicación, el don de llevar el mensaje, lo curioso es que la Escritura nos dice, por ejemplo, que todos vosotros, los que sois creyentes, por el hecho de ser creyentes ya sois testigos. Es decir, que si por una parte hemos dicho que todo creyente puede predicar el Evangelio porque no es necesario grandes cosas en el individuo, ya pueda ser en la iglesia, en la calle o en casa, alrededor de la mesa camilla, también nos está diciendo que por el hecho mismo de poder hacerlo, cada creyente tiene el deber de hacerlo. Es decir, que no va a depender de que alguien te reconozca o te prepare. No es exactamente un don para todos nosotros, aun cuando pueda ser un don para alguno. Lo que nos está diciendo la Escritura y nos enseña en diferentes lugares es que cada uno de vosotros tiene el deber y la capacidad de ser testigo, anunciar el Evangelio. Puede ser en público, puede ser a nivel personal, cara a cara, con algún amigo, algún familiar. Quizá lo puedas hacer con los niños y hacer que el mensaje sea sencillo y hablárselo a ellos. Quizá el Señor te da la oportunidad en un autobús o en un vagón del tren, cuando te sientas con alguien al lado. Lo que tienes que mentalizarte, creyente, es que porque el Señor ha decidido que la salvación es por medio de la proclamación, te está poniendo a ti la responsabilidad de anunciar el Evangelio cada vez que tengas oportunidad. Tienes que quitarte los temores y tienes que quitarte los miedos. No se está exigiendo de ti grandes cosas, sino sencillamente que le puedas decir lo que te ha pasado a ti, lo que dice las Escrituras y que le puede pasar a esa persona. Los apóstoles lo dicen de esta manera, ante las autoridades en Jerusalén y en otros lugares. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos. Y si eres un creyente de verdad, que has experimentado el perdón de tus pecados y que se te ha puesto una esperanza que es sublime y extraordinaria de que un día estarás en la presencia de Dios, de que el reino de los cielos avanza y nadie lo puede detener, si tienes este mensaje en ti, ¿cómo lo vas a callar? ¿Cómo vas a callarte esta gran noticia?
tienes que buscar oportunidades para comunicárselo a la gente. Pablo lo va a decir de una manera clara en estos versículos. Mira que vosotros no sois muchos sabios, ni sois muy poderosos, ni sois influyentes. Pero no importa, porque no es a través de la sabiduría, no es a través del poder, no es a través de la influencia, sino que es a través del hablar, es el anunciar el Evangelio. Todos tenéis lengua. Así que si tenéis un corazón lleno de pasión por aquello que habéis recibido, debéis de tenerlo en vuestros labios y tenéis que buscar la oportunidad para anunciar a todo el mundo. No es únicamente que el Señor ha querido que esté en la capacidad de cada uno que ha recibido el Evangelio. Olvidaros ya que sois creyentes y empezar a pensar que sois testigos, que tenéis que anunciarlo, que tenéis que repartirlo, que tenéis que llevarlo por todas partes. Tenéis el testimonio y tenéis la boca que os impide llevar el Evangelio. Si esto es así, lo que nos está diciendo es que la razón de ser de la Iglesia, lo que entra en una de sus bases y columnas más fundamentales, y por eso lo vamos a repetir hasta la saciedad una y otra vez, es la predicación del Evangelio. Claro que tendríamos que repartir alimentos, claro que tendríamos que ser afectivos, por supuesto que tenemos que proveer de la comunión y demás a todo a nuestro alrededor, que tenemos que profundizar en algunas doctrinas importantes, pero recordar una y otra vez. Lo que se nos está diciendo aquí es que si ahora todos los creyentes, todas las iglesias locales, todos nosotros tenemos el poder y la responsabilidad de decirle al mundo que hay salvación para los pecadores que vienen al Cristo de la cruz. Es nuestra razón de ser, principalmente. Y por tanto, no hay excusa. No hay excusa para ti. Tienes que hacerlo porque así el Señor lo ha establecido. Versículo 21. La cuarta razón de esta locura de la predicación y el por qué. Porque Dios lo ha establecido, porque Dios lo dice. Mirad que podríamos buscar otras cosas y seguramente hay otras muchas cosas que el Señor nos dice que deberíamos de hacer y que tienen que estar parte de nuestra vida, por supuesto. Pero dice que Dios en su sabiduría le ha agradado salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No tenía que necesitar nada más. No necesitas nada más. Lo que te está diciendo tú, Dios, a ti creyente, es que si Él ha dicho que es por medio de la predicación, tú, obediente a la palabra de Dios, tienes que predicar el Evangelio. Esto es lo que nos está diciendo. Dios ha querido salvar a los que creen por la locura de la predicación. Por tanto, tu deber es obedecer la palabra de Dios. Por tanto, lo que tienes que hacer es proclamar el Evangelio de nuestro Señor. Él es soberano. Él puede hacer cualquier cosa. Nos puede sorprender. Él puede salvar por cualquier otro medio, cualquier otra circunstancia. Por supuesto que en muchas ocasiones ha habido señales, prodigios y milagros, y la gente al ver esto ha creído, que se ha sorprendido en cosas extraordinarias que han ocurrido en su vida. ¿Cuánta gente ha estado a punto de fallecer y en medio de la enfermedad o del accidente se han dado cuenta y han abierto sus ojos y han creído? No voy a entrar aquí si antes escucharon el Evangelio o no. Lo que estoy diciendo es que Dios es soberano, puede hacer lo que quiera, pero ha establecido una norma, un principio básico, que es la predicación. Así que nosotros dejamos que Dios haga como quiera y cuando quiera, con quien quiera. Él podrá obrar a lo largo del mundo, y si es a través de sueños que puedan tener el mundo islámico, gloria sea el nombre de Dios y su misericordia. Pero ha establecido que la Iglesia proclame la predicación del Evangelio Cristo en la cruz, porque ese es el medio que Él quiere. Habrá momentos en que lo urgente será dar de comer al hambriento y vestir al desnudo, que será urgente consolar a aquellos que están desconsolados y tristes. Pero lo necesario, lo realmente necesario para nuestra generación y la gente que nos rodea, es la proclamación de la buena nueva de salvación en el Señor Jesucristo.
que Dios quiere que tú te envuelvas, te gastes, te dediques a la extensión de su reino por los diferentes medios. Pero ha establecido una norma, una tarea. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio, y aquel que en él crea será salvo. Proclamación. Y por todas partes. Mirad que sí, que como creyentes tenemos muchas tareas y muchos principios, y como parte de familias y en nuestros contextos y circunstancias, cuidar de nuestros hijos, honrar a nuestros padres, cumplir con los deberes cívicos de la sociedad, honrar a nuestras autoridades, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero en medio de todas estas tareas hay una básica: proclama el Evangelio como a ti ha sido proclamado. Extiende las buenas nuevas, porque la salvación es por medio de la proclamación o de la predicación. Ahora bien, tenemos que dejar claro una cosa, y este es mi tercer punto. No es por la predicación como tal. O sea, la gente no se salva porque tú prediques. No es la predicación de cualquier cosa, sino la predicación de Cristo. Uno podemos estar pensando de que, bueno, vamos a centrarnos en doctrinas básicas importantes, cruciales, que nos enseñan las Escrituras. Hay tantos detalles, hay tanta información, hay tanta riqueza en las profecías, en los cumplimientos, etcétera, en los prodigios, en los milagros, bienaventuranzas, enseñanzas profundas de las Escrituras. Todo esto es importante, todo esto es parte de nuestra vida, todo el consejo de Dios que deberemos de tener. Pero lo que nos está diciendo es que la salvación no está por predicar la Biblia. No está por predicar doctrinas profundas. No es por centrarnos en algunas profecías. Lo que está diciendo hoy es que el mundo necesita es predicar a Cristo y Él crucificado. Que llegará el momento que habrá que profundizar en otras doctrinas y otras enseñanzas y otros contenidos de las Escrituras, sí, pero lo que está diciendo aquí que es la predicación no de cualquier cosa, sino de Cristo. Pero fijaros bien, no es la predicación de Cristo. Lo esencial no es hablar de Cristo sea lo que sea, sino de predicar a Cristo, dice, y Él crucificado. Porque hoy en día podemos pensar, y lo hemos señalado muchas veces, que podemos hablar del Cristo de los milagros, o el Cristo del consuelo. Cristo te puede ayudar, Cristo te va a sacar de tu enfermedad, Cristo te va a dar salud, Cristo va a mejorar tu situación familiar, Cristo va a impedir tu divorcio, Cristo va a hacer esto, Cristo va a hacer esto otro. Cristo puede hacerlo. Por supuesto que sí, Cristo es Señor, lo puede hacer, cuando quiera y como quiera. Pero lo que se nos está diciendo aquí en nuestro texto no es que prediquemos a Cristo y ya está, sino al Cristo de la cruz. Qué tierno es llegar a Navidad y poder ver estos belenes con el niño Jesús en los brazos de su madre o de su padre, y poder echar unas cuantas monedas esperando que pueda ocurrir cualquier cosa o milagro y que responda a ver si nos toca la lotería de Navidad. No es esto lo que se nos está diciendo en las Escrituras. No es predicar cualquier Cristo, no es predicar cualquier cosa acerca de Cristo. No necesitas al Cristo de los milagros. Quizá tu vida personal sea una miseria, quizá siempre vas a estar con €1 en el bolsillo, quizá vas a tener un montón de sufrimiento, de enfermedades, pero que no es esto lo que está anunciando el Evangelio. No es el Evangelio de decirte se te van a quitar las enfermedades o vas a tener una cuenta bancaria grande. No, lo que se te está diciendo es perdón de pecados en el Cristo de la cruz. Lo demás ya vendrá. Lo demás viene después. Pero lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos que predicar, sí, pero no predicar cualquier cosa, sino predicar a Cristo. Y no predicar cualquier aspecto de Cristo, sino a Cristo crucificado. Porque si no hay cruz, no hay salvación. No creas cualquier cosa. En muchos medios se está diciendo que la gente sana cuando cree. Pero no dicen creer qué. Bueno, la fe, el estado emocional, el ser positivo nos ayuda, y esto es verdad. Si somos positivos, si somos animosos, si somos alegres, nos va a ayudar mucho en todos los aspectos de salud, de trabajo, familiar, etcétera. Pero la Escritura no dice que creas cualquier cosa. No es simplemente creer en ti mismo, creer en la sociedad, creer en la bondad, creer en el amor. Eso no es una ficción, es un engaño del diablo.
por mucho bien que nos pueda hacer en muchos aspectos. Lo que nos está diciendo la Escritura y está diciendo Pablo a los Corintios y nos está diciendo a nosotros que lo que tenemos que hacer es creer que el Señor Jesucristo vino al mundo a cargar los pecados de otros, que éramos nosotros, en la cruz. Y así justificarnos delante del Padre. Esto es lo que nosotros necesitamos creer y esto es lo que nosotros necesitamos anunciar. Predicar al Cristo de la cruz. Así que esto, y para terminar, nos deja en una posición extraordinaria. Cuando lo que estamos pensando es que Dios ha establecido, porque quiere, le agrada, Él quiere que se salven los pecadores. Gente como nosotros, en otro momento. Él quiere que haya salvación. Así que ha establecido el medio, no el medio que los hombres estaban pensando, los seres humanos estaban buscando, sino el medio que Él ha querido. ¿Cuál es ese? Proclamar, anunciar, hablar. ¿Hablar de qué? De Cristo, de nuestro Señor, de nuestro Salvador. ¿Cómo? Él, en la cruz, muerto y al tercer día resucitado. Este es el arma. Este es el bisturí que nosotros tenemos. Esta es la herramienta de la Iglesia. ¿Queréis atacar la maldad del maligno? ¿Queréis rechazar el poder del príncipe de este mundo? ¿Qué es lo que tenemos? Predicación, proclamación del Evangelio. Cristo ha venido a salvar y ser Señor. ¿Queréis operar? ¿Queréis limpiar? Tenéis el bisturí en vuestras manos. No capacidades, ingenios, habilidades humanas, sino la palabra del Espíritu, por la cual nosotros le decimos al creyente, cree, anúncialo, y el Espíritu dará la conversión o el crecimiento. Es la herramienta de trabajo. Hay que trabajar, hay que abonar la tierra, hay que escarbar. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos entrar en la voluntad del ser humano? ¿Abriéndole los ojos? ¿Haciéndole sensibilidad en su cuerpo? No somos invitados a acariciarlos y a entretenerlos. No somos invitados a dar grandes maravillas y exposiciones de grandes cosas, no. Es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. ¿Qué palabra? Que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Esto es lo que nosotros tenemos. La gran herramienta que entra en lo más profundo, esa espada del Espíritu que divide las entrañas del pecador y llega hasta el alma y llega hasta la conciencia. La gente confunde, y pasa en la iglesia, la gente confunde sanación de una enfermedad con un poco de calmante. Así que a alguien que está muy enfermo se le da unas cuantas pastillas de paracetamol o ibuprofeno y parece que ha sanado. No ha sanado, ha calmado en apariencia. La gente piensa que, bueno, si bebes alcohol y te emborrachas, te olvidas, así que te ha sanado. No, no te ha sanado, has olvidado por un instante, luego vendrá la resaca, que será mucho peor. Podemos pensar que la sensibilidad, el acariciarnos, el crear un éxtasis en nosotros y en nuestro cuerpo arregla todos los problemas. No, te engañas, el engaño del diablo, porque después vendrán los problemas otra vez. No, no son estas cosas las que nosotros podemos y debemos de hacer. Lo que nos dice la Escritura es la proclamación, porque va a dar en el centro. Vamos a entrar en el dedo. Cada vez que a alguien le dices, eres pecador, y tu estado de inseguridad y de desesperanza es por causa de tu propia culpa, pero hay un remedio, hay una solución. ¿Cuál es? Ven a Cristo y Él te hará descansar. Cristo es lo que el hombre necesita como su medicina y nosotros lo podemos dar, se lo podemos llevar a través de la proclamación, porque el Evangelio tiene que entrar no en la mente únicamente, no en el corazón, sino también en las mismas entrañas del Espíritu y remover la conciencia y cautivar la voluntad, que no podamos hacer otra cosa sino venir corriendo delante de Él. La predicación del Evangelio como creyentes y desde la Iglesia nos dice es la continuación del Logos. Cristo es el Logos, es la palabra. Nosotros tenemos la palabra, tenemos el anuncio. Proclámalo, extiéndelo, anúncialo a todas partes. Y el Espíritu obrará a su tiempo y a su forma en el corazón de cada uno. La Escritura es la palabra de Dios, proclama según la palabra de Dios, anuncia, repite una y otra vez el mensaje que habéis leído en la palabra de Dios, en esta carta y en tantas otras. Díselo a la gente, que sepan que hay un remedio, que hay un camino, que hay una solución, que Cristo es la puerta. Anúncialo
una y otra vez, cada vez que tenga oportunidad. Sé ingenioso, sé hábil, no simplemente repetitivo. Siente lo que estás diciendo, ten pasión por estas cosas, porque lo que nos ha dicho y nos dice las Escrituras es que Dios quiere salvar a un pecador como tú, y lo ha hecho a través de Cristo. Lo que el mundo necesita es llegar a los pies de Cristo, y a ese Cristo de la cruz, que es nuestro sustituto. Gloria sea a Dios, nuestro Padre, gloria sea la obra de Cristo, gloria al Espíritu que mueve las entrañas, gloria sea al Señor por la predicación del Evangelio en nuestro tiempo. Amén.